Mi breve ilustración de esta hermosa lección 9. Entonces recordemos o sinteticemos esto así como que el estado edénico de Edén o adámico de Adán tiene una simbología mística, sino que nos explica acá la fuente que es un estado de conciencia impersonal. Y que bueno, para ser expulsado del jardín del Edén, es decir, tienes que sacarte el ego y estar en vida impersonal para poder regresar a ese estado edémico. No sé si me explico, pero es algo así como que aquí en lo físico, en este plano, pues nos podemos experimentar todas las emociones que podemos venir a experimentar. Sin embargo, pudiésemos también disfrutar de una vida adámica o edénica si nosotros lo vivificamos o lo experimentamos desde la vida impersonal. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en una densidad mayor, muy lenta, donde experimentamos frecuencias mucho más bajas en este plano. Y entonces nos olvidamos de ese estado impersonal. ¿Por qué? Porque sucede, bueno, ya sabemos que hay una situación infiltrada en el planeta donde los reptilianos han introducido una situación involutiva y que de alguna manera hemos permitido también esa manipulación y que esto nos empuja a seguir viviendo experiencias limitadas y contrarias al amor hasta que tomemos conciencia de esto, recordemos nuestra verdadera naturaleza en este plano, que estamos como en la mente dual, estamos en la dualidad todo el tiempo, pero que podemos desarrollar y adquirir más sabiduría. Luego de conocer todos estos conceptos limitados, esto es lo bueno o esto es lo malo, para poder salir de estas experiencias del ego, inclusive del juicio, para recordar que si eres esa alma sabia, porque ya conociste todos estos potenciales que llamamos contrarios al amor. Cuando regresas a casa, recuerda lo sabio que verdaderamente eras, porque esa sí es tu esencia. Entonces, lo que nos hace salir del estado edénico o adámico de la impersonalidad es eso, es querer ser conocedores del bien y el mal. ¿Cómo lo hacemos todo el tiempo? Jugando el juego del juicio. Entramos en el juego de la mente dual, entramos en la mente ego. Y entonces, ¿qué es lo más difícil de practicar? Pero que se puede, la neutralidad. La neutralidad, si queremos evolucionar. Entonces, aquí, donde venimos a conocer estas energías, como les decía, contraria al amor, que son muy propias de esta densidad, catalogando a todo entre bueno y malo, nos distraemos. Y resulta que solamente el Padre nos empuja a que vivamos esta experiencia, pero es solamente para que vivamos el proceso de evolución. Todo inicia por el deseo impulsado por él mismo, pero finalmente regresaremos a casa, recordando quiénes somos realmente. Esta lección es muy bonita, la del jardín. Y, y bueno, nada, eso nos explica cómo hemos estado jugando con el juego, con las tentaciones de vivir tantos placeres del cuerpo a lo máximo, pero resulta que eh, nos distraemos y nos perdemos de vivir otras experiencias que pudieran ser indescriptibles y superiores cuando estamos tratando de llenarnos y satisfacernos de algo que al final es insatisfaciente porque no logramos llenarnos de cosas que son vacías. Y eso lo estamos continuamente haciendo cuando nos creemos separados de la fuente, cuando creemos que estamos separados. Pero si recordamos nuestra esencia, la verdadera esencia de nuestro ser, ya no seguimos jugando el juego de la dualidad.
retomas tu poder. Y cuando venga algún pensamiento limitante, stop, en reverso. Ya no permites que cualquier pensamiento limitante te manipule, ni el ego te llene de odio o de conflictos hacia los demás que son tus hermanos. Ya no. Y nos explica muy bien cómo también esta lectura, cómo tú viniste, pues, que como somos la primera expresión humana, que fue en la Edad de Oro, era cuando estábamos más conectados con el yo superior, aún estando encarnados en la materia. Pero como no existía el ego, por eso él lo llamaba que era el verdadero estado de la impersonalidad, porque teníamos conexión directa con la fuente, cara a cara. Estábamos muy despiertos en ese inicio, y por eso se llamaba así, el estado edénico, o de adámico. Entonces, y estábamos en ese estado consciente, que éramos uno con la fuente. Esa era la diferencia, aún estando nosotros en un medio físico, pero estábamos en el estado de conciencia impersonal. Era la primera humanidad, que era la de Lemuria, cuando empezaron a existir también con los atlantes. Pero bueno, se metió la raza reptiliana y pasaron todas las cosas que ya sabemos, pero que no vamos a indagar más esto acá. Pero si hubiésemos quedado en esa etapa dorada, entonces no hubiésemos podido experimentar todas las demás cosas que hemos experimentado y desarrollar todas las potencialidades que hemos podido experimentar, estando acá en el estado físico. Y como lo explica él mismo la divinidad, si él nos permite vivir esto acá, es por algo. Que vivamos esta experiencia en la tercera densidad es por algo, simplemente. Para que pudiéramos desarrollar en esta mente mortal, pero también encontrándonos con nuestra misión celestial. Es una mezcla entre lo terrenal y celestial. Pero recordemos que no nos hemos separado de la fuente. Tenemos la sensación, pero no estamos separados. Simplemente caímos aquí en la ilusión. Es un cuento, es un sueño, es una creencia de que estamos separados de la divinidad, pero no lo estamos. No estamos separados, porque en realidad es imposible, somos una misma energía con él. La separación nunca ocurrió. Es una sensación que aparece muchísimo en las terapias. Es una sensación, es una ilusión, pero no es real. Y bueno, es parte de la experiencia que venimos a vivir acá, en esta 3D. Pero todos tenemos una función importante, un propósito importante que vivir y que experimentar en este plano terrenal. Y bueno, otro punto importante para finalizar también es recordar, hablando de esto, la diferencia entre alma joven y alma vieja. El alma joven siempre se refiere a niveles de sabiduría muy poca. El alma joven no suele ser prudente, es muy atrevido, no tiene límites. En la forma de conducir su vida, vive muchas experiencias contrarias al amor, que siempre lo conllevan al dolor. Y ahí es donde tú te das cuenta que es un alma joven, ¿ok? Por todas las experiencias que viven, que son demasiado densas, muy fuertes, asesinos, violencia, muy, muy fuerte. En cambio, un alma vieja tiene mucha sabiduría independientemente de su edad. Un alma vieja es otra cosa, que no tiene que ver nada, como les digo, con la edad cronológica, nada. Puede ser un niño, puede ser un joven, pero es un alma vieja, porque va en los niveles de respuesta que da y de la sabiduría que tiene ante la vida. Y bueno, para cerrar, recordemos eso, que Dios Padre, o Madre, o el origen, o la fuente, o el todo, o la conciencia, o la energía, no es una persona, es una inteligencia divina, es un campo de energía, y en esa esencia, Él quiso autoconocerse a sí mismo, Él quería expresarse. Y entonces, bueno, se creó y se experimenta a través de nosotros y a través de todos los universos en este plano físico para experimentarse. Y de hecho, bueno, nosotros somos parte, por eso somos hijos
de esa apertura de todas las potencialidades del amor, del miedo, de todo lo que se está experimentando aquí en estas energías. Pero al final del viaje ya sabemos que volveremos a casa, al final de vivir todas esas energías contrarias al amor, porque son de planos bajos. Volveremos de nuevo a las energías mucho más altas, con el verdadero amor que es el incondicional. Bien, este proceso es importante reconocerlo. Cada alma escoge qué vivir, qué experimentar, aunque viva unas experiencias de muy baja densidad de dolor y sufrimiento, va a retornar, va a volver en algún momento a la conciencia de unidad. Algunos escogen permanecer por mucho tiempo alejados de esta conciencia de unidad y entonces reencarnan y viven mucho más experiencias y demasiadas vidas de dolor. Pero bueno, cada quien escoge una experiencia diferente, pero todos de alguna manera aportan a la totalidad de lo que somos. La sabiduría, la experiencia que nos aporta toda esta sabiduría, porque cada experiencia no es mala ni es buena, simplemente nos está aportando sabiduría. Es una energía que está dentro de todos nosotros, que es lo que llamamos Dios. Y bueno, eso cada quien escoge que vivificar. Y cada quien vive dentro de un rol en esta experiencia 3D. Pero volveremos con nuestra conciencia ilimitada a nuestra verdadera esencia. Hermosa esta lección, como todas, qué bella, ¿verdad?